Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Y les cuento que este fin de semana no subí video porque trabajé doble turno el sábado y un turno de trabajo hoy domingo, llegando del trabajo, 10:46 p.m. y mediante, o cuando venía más bien, mediante el teléfono móvil, cuando venía del trabajo ya saliendo, me puse al día con las respuestas y los comentarios de la caja de comentarios de los videos del canal. Y Gabriel Raigosa nos dejó una respuesta de 2 videos atrás de una fórmula realmente impecable que quiero compartir con todos ustedes de verdad porque acortó el rendimiento de una fórmula que estaba tomando dentro de un Excel, hacer un barrido por una tabla de más de 60.000 registros, cerca de 1 minuto y 5 segundos, lo acortó a 25 o 30 segundos. Y la verdad, felicitaciones Gabriel por semejante aporte. Quiero compartir esto con el permiso tuyo a todas las personas para que aprendamos muchísimo más de Excel a través de múltiples ejemplos que entre todos, toda la comunidad, podamos aportar y poder aprender mancomunadamente para incrementar nuestro conocimiento acerca de esta aplicación. Para no demorarme mucho con este video, voy a hacer un pequeño recorderi de lo que estamos viendo dentro del video 2, creo que atrás, 2 y 3 videos atrás, de una tabla que tenía varias columnas. Por ejemplo, tenemos aquí una columna llamada factura, una columna llamada ID cliente, una columna llamada fecha, una columna llamada ítem, una columna llamada ID producto, una columna llamada cantidad, precio unitario y valor total. Básicamente esta tabla, que tiene aproximadamente o de manera exacta 65.176 registros, refleja la información del detalle de un conjunto de facturas que se han hecho dentro de una organización, en donde, como ya dije, se encuentra el detalle de cada uno de los productos que se están comprando o se están adquiriendo dentro de cada una de las facturas. Por ejemplo, voy a hacer una selección de la factura 1111 y fíjate que tiene 7 ítems, tal cual una factura puede tener muchos ítems, en donde un ítem está reflejando el producto que están comprando. Quiero que te des cuenta que estamos comprando 7 tipos de productos diferentes con sus cantidades correspondientes, el precio unitario y luego el cálculo del valor total. Por tanto, el valor de la fecha para esa factura se repite 7 veces, 1 por cada ítem que exista dentro de la factura. Luego el ID cliente se repite 7 veces, 1 por cada ítem de la factura. Y también se repite el valor de la factura o el código de la factura tantas veces como ítems existan dentro de la factura. Es decir, esto es una tabla de factura detalle que estamos registrando o estamos utilizando para registrar cada uno de los productos que se están comprando o detallando dentro de la factura. También quiero que te fijes, por ejemplo, que esta otra factura ya no tiene 7 elementos, tiene 6, porque 6 tipos de productos diferentes compraron en sus diferentes cantidades bajo un precio unitario para calcular un valor total. ¿Listo? Esto que tengo aquí es una tabla de datos porque al final tenemos un pequeño angulito, como tú lo estás viendo acá, mira, un pequeño angulito, en donde este rango se llama base de datos. Mediante el diseño de tabla, creé la base de datos y ahora vamos a estructurar la fórmula. ¿Cuál era el detalle de este ejercicio? Que necesitaba calcular el total, porque esto es una factura detalle o una tabla de factura detalle, necesitaba capturar el total de cada una de las facturas. Esto sería una factura. ¿Cómo capturo el total? Sacando una muestra de estos 7 elementos y posteriormente sumando estos valores totales que se comportan como subtotales. Posteriormente lo sumo y calculo el gran total de la factura. Luego hago lo mismo para el valor de la factura 1112, calculo una muestra de cada una de estas 7 o de 6 elementos y luego hago una suma y calculo el valor total de este conjunto de subtotales de esta factura. Hago lo mismo para el resto de facturas que existan dentro de la hoja o dentro de la tabla y posteriormente calculo el promedio de ese total de las facturas. Y una vez calculado el promedio,
tengo que averiguar cuáles de esas facturas son valores mayores a ese promedio, es decir, el total de la factura es mayor al promedio, y todas las facturas que cumplan en ser mayores al promedio, me traigo todo el detalle de la tabla para extraer el resultado. La fórmula que se planteó, obviamente, con el motor de cálculo nuevo, se estaba consumiendo más o menos dentro de la tabla de 65.000 registros 1 minuto y 5 segundos. Por eso preferí mejor hacer una consulta de SQL y tirársela directamente a DAX para que el cálculo fuera literalmente inmediato. Sin embargo, Gabriel la mejoró muchísimo y quiero compartirla con todos ustedes. Básicamente hizo un filtro dentro de otro filtro, es decir, un filtro explícito operando dentro de un filtro implícito que ocurre en una misma fórmula, en donde utilizó la función LED internamente para crear el filtro y acortó muchísimo más el cálculo para dar eficiencia a este tipo de problemas. Básicamente voy a llamar a la función filtrar, que me permite hacer un filtro de un conjunto de valores, y lo que voy a hacer es a filtrar todos los elementos de la tabla llamada base de datos. Fíjate, vengo y la selecciono rápidamente. Le voy a dar una coma. Como necesito extraer todos los valores de las facturas cuyo total sea mayor al promedio de todos los totales, pues básicamente me están pidiendo es el detalle, porque necesitan trabajar con cada uno de los productos y sus correspondientes cantidades. Sin embargo, la fórmula tiene que tener la capacidad de agrupar, sumar, promediar, calcular cuáles son mayores al promedio y devolver el resultado como detalle de todas las facturas que cumplan esa condición. Entonces básicamente utilizamos a la función filtrar para filtrar en última instancia toda la base de datos, en donde en el argumento include voy a crear una prueba lógica, pero a partir de una función. Es decir, utilizo la función isNúmero, que genera un valor de tipo matricial, evaluando cuáles celdas son un número, cuáles no lo son, para devolver el resultado. ¿Listo? ¿Qué voy a utilizar dentro de la función isNúmero? A la función coincidir o coincidirx. Gabriel utilizó la función coincidir, voy a darle un poquito más de eficiencia con coincidirx para que retorne el resultado. Entonces coincidirx me debe devolver un valor que tenga la misma cantidad de registros de la tabla. ¿Por qué? Porque en la función filtrar estoy pasando la misma cantidad de filas de la tabla. Entonces, como necesito comparar el valor de la factura, pues sencillamente vengo y lo tomo directamente de la tabla y así hago el cálculo con ella. Fíjate que al dar una coma, la función coincidirx me está pidiendo la matriz de búsqueda, y yo le voy a decir, quiero que me busques cada uno de estos 65.000 y algo de elementos en una matriz súper reducida, y la matriz va a ser tan reducida que solo va a tener las facturas únicas cuyo valor total es mayor al promedio de los valores totales de todas las facturas. Entonces aquí es donde viene realmente la inteligencia que se hace sobre el uso de las fórmulas. Esto ahora sí lo voy a calcular mediante el uso de la función LED, porque necesito crear un montón de pasitos intermedios, o específicamente dos. Para ello voy a crear un nombre llamado únicos, que como su nombre lo indica, en el valor de la función LED me va a calcular los valores únicos de toda la columna llamada factura. Fíjate, esto es muy sencillo de entender. La función únicos, operando sobre el campo factura, va a extraer una muestra de cada una de las facturas o de cada uno de los elementos diferentes y me lo va a entregar como resultado y lo va a cargar en este nombre. Bien, ahora necesito calcular la suma de cada una de estas facturas únicas, que es acumulando el valor total. Para ello no voy a generar iteraciones a través de un mapeo, lo voy a hacer directamente con la lógica de la función sumar.si.conjunto de vuelta de manera matricial. Para ello creo un nombre que se llame, por ejemplo, suma de las facturas, y va a contener las sumas individuales de cada una de las facturas distintas, acumulando el total o el valor de todos los subtotales de todo ese montón de detalles de cada una de las facturas. ¿Cómo lo hacemos? Mediante el uso de la función sumar.si.conjunto, como ya dije. ¿Qué voy a tomar? Pues voy a tomar la columna llamada valor total, que es el valor que necesito agregar o necesito agrupar, y posteriormente en el rango de criterios voy a tomar aquí el rango de todas las facturas.
Fíjate que me está pidiendo un criterio. Yo bien le puedo pasar un mapa con cada uno de los elementos individuales de este nombre que me está imprimiendo los únicos de todas las facturas. Sin embargo, como yo sé que la función sumar.si.conjunto también puede operar de manera matricial, pues sencillamente le paso una matriz de valores con todos los valores únicos. ¿Qué está imprimiendo la función sumar.si.conjunto? El total de cada una de las facturas únicas que existan en esta columna. Eso es todo lo que está haciendo ella. Ahora voy a aprovecharme del cálculo de esta función let, porque ya no voy a crear más nombres, para hacer el filtro explícito que va a operar dentro de este filtro implícito. Entonces utilizo a la función filtrar y le digo a esta función, por favor, utilicemos el nombre de los únicos para hacer un filtro en donde cada una de estas facturas únicas solo voy a extraer las que sean mayores al promedio de todos los totales. Y como el total lo tengo capturado aquí de cada una de las facturas, puedo promediar y saber cuáles son mayores a ese promedio. Es decir, en el argumento include de esta función filtrar de manera explícita, utilizo a la función o al nombre que yo creé más bien de suma factura que está utilizando a la función sumar.si.conjunto y le digo, dime cuáles de esos totales de cada una de las facturas son valores mayores al promedio. ¿Al promedio de quién? Pues de todas las facturas totalizadas y sumadas. Entonces llamo nuevamente al nombre de suma factura. Fíjate, cierro a la función promedio que está operando dentro de la función filtrar en el argumento include. Entonces vengo y lo cierro, normal, común y corriente, y ya estoy cerrando a la función filtrar. Como la función filtrar opera dentro de la función let, estoy cerrando a la función let. La función let se está pasando en el segundo argumento llamado matriz de búsqueda de la función coincidirx. ¿Cuál es el argumento de modo de coincidencia por default de la función coincidirx? Pues sencillamente el tipo de coincidencia exacta, por tanto no lo coloco. Si estuviese utilizando coincidir normal, pues en este caso tengo que colocarle el valor de 0, pero como coincidirx ya trabaja de manera exacta, yo lo cierro y no pasa nada. ¿Qué va a devolver coincidirx? Va a devolver la comparación de toda la columna factura sobre una matriz pequeñita de elementos únicos de factura que sean valores mayores al promedio o que sean facturas cuyo valor sea mayor al promedio, valor total. Entonces voy a buscar cada uno de los elementos en esa matriz pequeñita de valores únicos con valor total mayor al promedio y si se encuentra va a devolver su posición. Por tanto, la posición es un número, devuelvo true y en caso de que me devuelva un error coincidirx se evalúa como false. En este caso, esa matriz me va a dar del mismo tamaño de la columna factura. Por tanto, esta función en número opera como una función de tipo matricial que se está pasando o una función de tipo matriz que se está pasando dentro de la función include en la función filtrar para que extraiga cada uno de los argumentos. Entonces vengo y cierro la función en número, cierro a la función filtrar y la fórmula que estábamos viendo 2 videos atrás estaba demorando más o menos entre 1 minuto y 5 segundos sin la consulta de SQL. La consulta de SQL se estaba demorando medio segundo. Sin embargo, esta fórmula creo que está entre los 25 y 30 segundos, mucho más corta, mucho más compacta y bien eficiente, Gabriel. Gracias por dejarla, pensarla y compartirla para que todos podamos aprender en comunidad acerca de esta maravillosa herramienta que nos pueda dar soluciones a cualquier tipo de problema. Fíjate, le voy a dar un enter, son las 10:59, vamos a ver cuánto se demora y arrancó el motor de cálculo a hacer ese filtro, ese procesamiento y la suma de los totales. Yo hice el cálculo, más o menos está demorando entre unos 25 a 30 segundos, barriendo toda la tabla de 67,000 registros. Ahí intentó nuevamente prender los coolers o los ventiladores del procesador del computador, pero fíjate, más o menos entre 25, 30 segundos devolvió la tabla. ¿Cuántos elementos? Ahí todavía lo tengo pegadito. Bueno, yo creo que ya se liberó. Sí, ahora sí se liberó la memoria. Tengo más o menos 65,176 registros. Todas las facturas, detalles, cuyo valor del total de la factura individual única sea mayor al promedio, me arroja 37,751. Si yo vengo acá y tomo este valor, fíjate,
este que tengo aquí como valor resultante de todos los subtotales me arroja 244.60, el valor promedio de toda la tabla de las facturas únicas e individuales sumando los subtotales me daba más o menos como creo que me estaba dando 220 o 202, me estaba dando 202 en el promedio. Por tanto, esta factura pasa. Luego, fíjate que tenemos la 12, que sería la 1112, luego la 1113 y a partir de la 1113, es decir, 1114, aquí la tenemos, 1114, 15, 16, 17, 18 y 19 no se estaban imprimiendo porque no son mayores al promedio, esas facturas totales. Entonces saltamos directamente a la 20, en donde tenemos un valor total. Tenemos aproximadamente 11 ítems dentro de la factura cuyo valor total me está devolviendo 351. Fíjate que aquí tenemos 12, luego 13, luego 14, luego 15, 16, 17, 18, 19 y por último 20. Es decir, las facturas existen, pero la fórmula las está sacando. Y la fórmula de Gabriel está supremamente eficiente. Me alegra muchísimo que la hayas compartido y que la hayas propuesto para ponerla en el canal con tu permiso, obviamente, para que sigamos aprendiendo acerca de esta potente herramienta que realmente nos facilita todo, siempre y cuando obviamente trabajemos con lógica, conceptualmente, para resolver cualquier tipo de problema. Excel es una herramienta increíble que debemos utilizar a diario para sacarle el máximo provecho y tener una analítica de los datos que nos permitan crear información para tomar excelentes decisiones. Definitivamente estoy un poco cansado el día de hoy, pero con tan solo ver esta fórmula me animé a hacer este tutorial para compartirlo con todos ustedes porque es increíble lo que se puede hacer con la hoja de cálculo. Mis amigos, un abrazo grande desde la distancia, desde este computador y esta pantalla que estoy viendo acá, pero es como si los viera a todos ustedes de corazón. Muchas gracias por comentar sus preguntas, muchas gracias por dejar sus respuestas y por seguir, en este caso, contribuyendo allí en los comentarios con las respuestas para que incrementemos más el bagaje que tenemos sobre Excel. Un abrazo grande y nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.